Bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblia en Zapatillas. Hoy para responder a una pregunta bastante frecuente. ¿La iglesia online, la iglesia en internet, está bien o está mal? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Voy a tratar de responder a las dos preguntas, porque en realidad creo que hay razones para apoyar y aprobar y disfrutar de la presencia de la iglesia en internet, sobre todo en redes sociales o canales de social media como este. Pero también creo que hay razones por las que no deberíamos confiarnos en eso. Así que voy a tratar de ir por esos dos caminos. Primero, tenemos que recordar que la presencia de la iglesia en internet, en las diferentes plataformas, es algo que ya venía sucediendo desde hace muchos años y la pandemia, esa experiencia tan particular en el 2019, aceleró un proceso. Pero no es que la pandemia sea la causa por la cual la iglesia se volcó a las redes sociales. Te voy a contar una historia, esto es real. Hace muchos años, cuando la televisión empezó a popularizarse, al principio, como sabrás, no había un televisor en cada casa, pero cuando eso empezó a ocurrir, muchos pastores e iglesias empezaron a transmitir sus reuniones por canales de cable en la televisión. Por supuesto, hubo creyentes que no estaban de acuerdo con que eso pase. Y había un famoso predicador, no te voy a decir el nombre, probablemente vos no lo conozcas, pero tus padres capaz que sí lo conocen. Y este predicador decía que la televisión era la caja del diablo y que por lo tanto los pastores y las iglesias no debían estar ahí. Ahora, ¿vos te diste cuenta que con el paso de los años se hizo absolutamente normal que una iglesia transmita sus reuniones por canales de cable? No, no solo eso, sino que hay iglesias que han tenido sus propios canales de televisión hasta el día de hoy. Algo similar es lo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir con Internet. Te cuento otra historia, esto también es real. Durante la pandemia hicimos una capacitación en la iglesia en la que estábamos trabajando para crecer y aprender cómo la iglesia debe desarrollarse en Internet. La capacitación era sobre evangelismo en redes sociales con Iván Ramírez Devia, que te voy a dejar los enlaces de su contenido acá abajo porque es súper recomendado. Y cuando nos pusimos en contacto con él para capacitarnos, también invité a otros pastores para que se sumaran a esta experiencia, pero ellos no quisieron. ¿Y sabés qué descubrimos? Que la mayoría de las iglesias solo estaba esperando que la pandemia termine para volver a hacer las mismas cosas de antes. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus, sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Hemos hecho otros episodios anteriormente en este mismo canal hablando de cómo no sabemos ser iglesia fuera de nuestros templos. Te lo recomiendo que vayas a verlo. Es inevitable que la iglesia también sea impactada por esta realidad. O sea que la pregunta de, ¿está bien que la iglesia esté en las redes sociales? ¿Está bien que la iglesia esté en YouTube? ¿Está bien que la iglesia tenga nuevos canales de difusión en Internet? Esa pregunta queda casi sin sentido. Es inevitable que la iglesia ocupe esos lugares porque Internet se está haciendo parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos. Pero sí, es cierto que, no vamos a negar, la pandemia aceleró ese proceso. Lo que hubiese tardado quizás unos 5 años más, de repente nos llegó antes. Y eso es lo que asusta en realidad. Muchos no estábamos preparados para que de repente la capacitación, las clases, la música, la televisión, el entretenimiento, todo se nos volviera tan cercano a través de las redes sociales. Quiero decir que durante la pandemia tuvimos que implementar muchos cambios, como por ejemplo estudiar en casa. En vez de ir al cine, ver películas en casa. Y por supuesto, al no poder asistir a las reuniones de la iglesia, tener que desarrollar la iglesia en casa. Fue muy de golpe y nos agarró por sorpresa. Y ahí es donde surge entonces la pregunta. ¿Hasta dónde, ahora que la pandemia terminó y que ya podemos retomar más o menos nuestras vidas normalmente, si es que alguna vez nuestras vidas fueron normales, hasta dónde debemos continuar con la iglesia online? Y acá es donde entra otra realidad en juego, porque lo que realmente me preocupa, y acá sí me incluyo en el lado de estas personas que ven una amenaza en la iglesia online, en la iglesia en las redes sociales, en la iglesia en YouTube, es que muchos creyentes sienten hoy que no necesitan de la iglesia local, de un lugar físico donde participar. Total, ellos consumen contenido por YouTube, escuchan mensajes, escuchan música, tienen capacitaciones por YouTube o por alguna plataforma tipo Zoom o Google Meet o en las redes sociales. Siguen creadores de contenido y hasta realizan estudios bíblicos a través de los medios digitales y eso los ha llevado a creer o a sentir que ya no necesitan una iglesia local
de la cual participar. Y ese sí es un peligro. Me vas a decir, ¿cómo va a ser un peligro o cómo puede ser que consideres una amenaza esa presencia de la iglesia en las redes sociales o en internet cuando vos estás haciendo contenido en tus redes sociales en YouTube? Tenés razón. Así que vamos a empezar por la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué sí la iglesia online? Te lo dije recién, es inevitable la presencia de internet en la vida de las personas de este tiempo y eso incluye a los cristianos. Así que, ya que internet está tan presente en nuestras vidas, está bien, es bueno que nosotros generemos contenido e influencia a través de las redes sociales. Las estadísticas dicen que un adolescente promedio pasa 7 horas al día en las redes sociales, entre TikTok, Instagram y esta que estás usando ahora. Y ya sé, me estoy quedando corto, hay adolescentes que pasan mucho más tiempo, pero es un promedio. La pregunta es, ¿qué tipo de contenido consumen durante esas 7 horas? La mayoría no consume contenido relacionado con la Biblia, el cristianismo, con su fe, con valores cristianos y su familia, sino contenido de entretenimiento, de humor, y por lo general es entretenimiento y humor vacío, sin sentido, lo que nosotros solemos decir pavadas. Así que ahí tenemos una responsabilidad como iglesia, los que hemos sido llamados al liderazgo, y vos también, en crear contenido para que cuando nuestros adolescentes, y no solo los adolescentes, cualquier cristiano, ingresa al mundo de la internet, haya posibilidades, haya opciones, que al hacer scroll y al pasar de un video a otro, de repente aparezcan videos con contenido importante, de valores, de cultura, de historia y por supuesto relacionados con la fe cristiana. Si querés verlo de esta manera, el mundo de internet, la era digital, es un campo misionero. Cuando vas a algún país, como no sé, Turquía o Afganistán, donde el cristianismo está prohibido, no somos llamados a aislarnos de esa sociedad porque no conocen a Cristo, sino a impregnar la misma con el mensaje del Evangelio. Así que podríamos pensar en el mundo digital de esta manera. No está bueno que nos aislemos de internet porque hay peligros y amenazas. Lo ideal sería que veamos el mundo digital, la era digital, como un campo misionero donde tenemos que estar presentes y la iglesia tiene que desarrollar una misión evangelística. Así que eso se divide en dos grupos. Por un lado, los que nos animamos a crear contenido y estamos aprendiendo a hacerlo. Hay algunos que ya transitan el camino hace mucho tiempo y lo hacen muy bien. Pero por otro lado, todos los que tenemos un dispositivo en la mano, vos y yo. Si no te animás a crear contenido, lo ideal sería que te animes a compartir el contenido que estamos creando. ¿Por qué? De esa manera estás publicando, replicando, estás multiplicando las posibilidades de que otros también reciban esa información, ese mensaje. Los algoritmos de las redes sociales y de internet en general funcionan de esta manera. Si vos le das like a un video, si comentás una publicación, si la compartís, la inteligencia de esa plataforma reconoce que ese contenido está gustando, así que se lo va a promocionar a otros usuarios parecidos a vos para que también lo vean. Así que si no te animás a grabar un video con lo que leíste esta mañana en la Biblia, lo cual sería un golazo si te animaras a hacerlo, por lo menos podés interactuar con el contenido que ya estás viendo, como este video. Dale un like, comenta, compartí. Por eso todos los creadores te pedimos que hagas eso, para que este video le llegue a otras personas a las que les puede interesar. Lo cierto es que necesitamos tener presencia cristiana porque en proporción el contenido bueno, útil, con propósito, es mucho menor que el contenido basura que hay en internet. Así que necesitamos crecer en la creación y en el desarrollo de buen contenido, de calidad. Esa es nuestra misión. Ahora, ¿por qué no la iglesia online? ¿O cuáles serían las amenazas? Bueno, como te dije recién, hay muchos creyentes que creen que ya no necesitan una iglesia local de la cual participar. Total, reciben a través de internet cierto tipo de contenido. Pero el tema es que participar de una iglesia local no consiste solo en el mensaje que escuchás o en las reuniones a las que vas a participar o si va a haber juegos o diversión. Hay mucho más en participar de una iglesia local. Y claro, la iglesia online no reemplaza las riquezas y las bendiciones, los beneficios, de una iglesia física, local. No hay intimidad, amistad, profundidad, cercanía, esas cosas que son importantes, no, son fundamentales en las relaciones cristianas. Uno de los pasajes que generalmente citamos cuando hablamos de la unidad de la iglesia es el Salmo 133. Lo puedes leer en tu casa, donde el autor dice, miren cuán bueno, cuán agradable, o mirad cuán bueno y delicioso es, diría Reina Valera 1960, que habiten los hermanos juntos en armonía. Claro, hay una idea de estar juntos y de estar en paz y de llevarnos bien, pero hay una palabra antes y es habitar. Y la palabra habitar tiene que ver con convivir, coexistir.
Pero eso implica necesariamente una relación física, real. ¿Por qué? Porque las relaciones virtuales no nos permiten convivir en plenitud. Cuando yo me canso de alguien, simplemente desconecto Wi-Fi y no respondo los WhatsApp. Pero si yo convivo con alguien, ya no me puedo desconectar tan fácil. ¿Te imaginas si yo me relacionara con mi esposa o con mis hijas como me relaciono con mis contactos de WhatsApp? Sería un desastre. Las relaciones presenciales, físicas, nos comprometen, nos confrontan, nos ponen en la necesidad de compartir con otras personas de una manera que los medios virtuales no lo hacen. El anonimato es otra de las razones. He encontrado en este último tiempo cómo muchos, sobre todo jóvenes y adolescentes, se animan a contarme cosas muy profundas de sus vidas a través de WhatsApp. A veces me mandan un mensaje y me dicen, quiero hablar con vos de algo. Cuando yo les respondo, ¿querés que nos juntemos? No, me dicen ellos. Así por WhatsApp está bien. Se sienten más cómodos contando cosas incluso delicadas de sus vidas personales, pero a través del anonimato, al no mirarme a los ojos. Quizás si estuviéramos sentados frente a frente con un mate de por medio, sería mucho más difícil que me contaran las mismas cosas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos habituando a las relaciones distantes, frías, reales? Sí, porque yo no niego que las relaciones virtuales son reales, es decir, vos querés a tus amigos de WhatsApp tanto como a los que tenés presencialmente. Sin embargo, no es lo mismo. Hay cosas que no estamos experimentando y ahí existe un peligro. Miren cuán bueno y delicioso, cuán agradable es que habiten los hermanos juntos y la promesa en el Salmo 133 sigue. Allí Dios derrama bendición. ¿Dónde? En la convivencia de los cristianos. Y las redes sociales, las plataformas de social media, no nos ayudan, no nos permiten disfrutar de ese tipo de convivencia que Dios bendice. En un ejemplo muy concreto, si siempre escuchás buenos mensajes por YouTube, a mí me encanta, hay predicadores, hay pastores y maestros que yo disfruto de escuchar por YouTube, pero cuando tengo un problema, una discusión con mi esposa, no puedo acceder a ellos. No viene, no sé, Sprout o John Stott o quien quieras a casa a sentarse en la cocina, en el living, a conversar conmigo y a preguntarme qué pasó o por qué discutimos. No. Eso es posible solo si yo tengo una relación física real y concreta con un pastor real, físico, de carne y hueso, al que yo pueda contarle mis problemas mirándolo a los ojos y que me conozca, que sepa quién soy, a quien yo no le pueda mentir acerca de las cosas. ¿Ves? Ese es solamente un ejemplo de cómo las relaciones virtuales pueden distorsionar el concepto que tenemos de iglesia. Otro pasaje muy hermoso es el de Hechos 4:32, que dice que en el Nuevo Testamento, en la iglesia, todos los que habían creído en Jesús eran de un corazón y una misma mente, o una misma alma, depende de la versión que estés usando. Y agrega que nadie decía ser suyo lo que tenía, sino que compartían las cosas con los demás. Sí, era una especie de comunidad donde todos ponían al servicio de los otros sus posesiones, su casa, su ropa, su dinero, lo que tenían. Pero esa es la parte concreta, la parte visible de lo que había pasado primero en su interior. ¿Por qué ponían todas las cosas al servicio de los demás? Porque primero eran de un corazón y una misma mente, ¿sí? De ahí viene el nombre de la banda esa que te gusta tanto. Primero, una concepción de lo importante que es la iglesia para luego experimentarlo por medio de los hechos, de las prácticas que tenían. Entonces esto me lleva a mí a una pregunta que es bastante más importante. Si yo prefiero las relaciones distantes, casi frívolas, de las redes sociales, tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué preferís una iglesia online antes que una iglesia física? ¿Por qué preferís amigos en Instagram antes que amigos reales que te vean todos los días? ¿Por qué preferís una conversación por WhatsApp antes que una conversación cara a cara donde tengas que mirar a los ojos? Porque si parto de Hechos, capítulo 4, versículo 32, lo que experimento, lo que vivo es el resultado de lo que creo. Y si me cuesta o no considero el valor o la importancia de convivir con otros creyentes, entonces lo más probable es que en mi corazón yo no tenga el concepto correcto de lo que es la iglesia, de quién es la iglesia para el Señor y para qué fue creada la iglesia. Hay otro asunto en este texto de Hechos 4:32 y es que la iglesia no es solamente un lugar donde yo escucho mensajes, es un lugar donde yo tengo que servir con mis dones. ¿Sabías que tenés capacidades que Dios te dio? ¿Sabías que Dios te va a pedir cuenta de esas capacidades que se llaman dones? ¿Y dónde se sirve a Dios con los dones? ¿En Instagram? No. Bueno, puede ser que sí, pero la mayoría de los dones que tenemos los tenemos que poner al servicio de Dios al usarlos en las personas y eso se hace en una iglesia local,
donde haya gente a la cual servir y pastores y líderes que me ayuden y me guíen en ese servicio. Así que de esta manera, y como esta serie intenta responder algunas preguntas de forma breve, vamos a terminar por acá. Pero estos son dos caminos en los que creo que debemos transitar. ¿Por qué sí la iglesia en Internet? Porque hay un campo misionero al cual debemos alcanzar con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué no la iglesia en Internet? ¿O cuáles son los límites? Porque nos está robando bendiciones que solo podemos experimentar en la iglesia física, concreta, real. Te voy a dejar como siempre los enlaces acá abajo para que encuentres todo lo que necesites, nuestros recursos para descargar y algunas recomendaciones para que veas a otros desarrolladores y otros generadores de contenido. Pero sobre todo te invito a que ores por nosotros y también a que compartas estos videos con tus amigos. Búscame en las redes sociales, acá abajo está el link y contame qué te pareció. También puedes dejar tu comentario en la caja de comentarios de este video. Te espero en el próximo episodio de La Biblia en Zapatillas.